Le damos la bienvenida a todos los integrantes de esta sesión ordinaria del Colegio de Abogados y pues me permito dar lectura a la síntesis curricular de nuestra invitada especial, la maestra Astrid Rodríguez de León. Ella es nacida en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Es licenciada en Psicología por la Universidad Regiomontana. Es máster en métodos alternos para la solución de controversias por el Instituto Warden. Es doctorante en Administración Estratégica por el mismo instituto. Es estudiante de la carrera de Derecho, además de conferencista del Centro de Métodos Alternos C+. Tiene certificaciones, diplomados en diferentes áreas de psicología, comportamiento humano y administración por la Universidad de Ginebra, la Universidad Diego Portales en Santiago de Chile y Managed Mentor Program por Harvard University a través de la Coparmex. En su experiencia laboral figura principalmente el trabajar con asociaciones de beneficencia privada, los derechos humanos, la psicología jurídica y derechos de la infancia. Es perito del Tribunal del Estado de Nuevo León desde el año 2012 del área de la psicología y del Poder Judicial de la Federación. Es socia y fundadora de Piensa Psicología Integral Empresarial SASB, que se dedica a dar asesorías a empresas y en el área psíquico-jurídico. Fue nominada dentro de los 30 mejores licenciados de América Latina por el programa de jóvenes líderes iberoamericanos Fundación Carolina. Ha sido columnista de la revista Ethos del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, Campus Monterrey, con el artículo Comunidad Compasiva. Es colaboradora del Fondo de Cooperación Zona Norte de la UNESCO con temas de patrimonio, cultura de paz y educación. En su trayectoria ha podido platicar y compartir ideas con personalidades como Rigoberta Menchú, Marianne Williamson, Kim Puk, Deepak Chopra, Nick Vujicic y entre otros. Actualmente se desenvuelve en el ámbito de los derechos humanos, autopsia psicológica y victimología forense, donde ha sido entrenada por el perfilador criminal del FBI, el doctor Brent Turvey. Entre eso y otras cosas más, pues bueno, no puedo decir más. La verdad, es una persona muy profesional que se dedica al estudio y que la verdad tiene un currículum admirable. Doctor Pedro García, le cedo el uso de la voz. Buenas noches, maestra Astrid. Es un gusto para este Colegio de Abogados que nos comparta primeramente su tiempo y sus conocimientos en un área muy delicada, sobre todo para las cuestiones familiares y penales. Es muy importante nosotros estar capacitados en esta rama, en esta ciencia de la psicología, para poderla aplicar en nuestra profesión. Entonces, muchos le agradecemos de sobremanera su participación y, como le dije, le agradecemos que comparta sus conocimientos y su tiempo con nuestra conferencia que nos va a hacer el favor de impartir el día de hoy. Bienvenida y adelante. Su micrófono, maestra. Está apagado su micrófono. Su micrófono. Listo, ¿ahí se escucha? Sí. Ok, pues les comentaba, muchas gracias por la presentación al licenciado Héctor, al colegio por darme la oportunidad. Tenía ya ratito que el licenciado Nelson Guerra me estaba por ahí insistiendo, y pues la bienvenida, licenciado Pedro, muchas gracias. Me ha tocado colaborar con varios abogados de ahí del colegio, he tenido la oportunidad de aprender de ustedes, y pues algunos ya conocen por ahí mi trabajo. Y pues el tema yo creo que es muy interesante y da para mucho, entonces pues voy a tratar de mostrar lo básico, de abreviarlo un poco
Y posterior, bueno, si el colegio me da la oportunidad y ustedes así lo quieren y lo requieren, estoy en la mejor disposición pues para ampliar el tema. Entonces, téngame un poquito de paciencia porque le comentaba al licenciado Héctor que como que Teams no es lo mío, me manejo más por la plataforma de Zoom, pero pues ahí voy a estar tratando de guiarlos en una pequeña presentación que hice. Okay. Bien, pues el tema que nos atañe el día de hoy es la prueba pericial psicológica en la audiencia de juicio. Muchos de ustedes la han utilizado, otros tantos, bueno, han oído hablar de ella. Es una materia que es bastante solicitada, pero también asimismo es una materia que es un poco compleja, ya que no sabemos distinguir en otras materias lo que viene siendo la prueba pericial en psicología. Muchas de las veces lo confunden con un dictamen, lo confunden con un metaperitaje, lo confunden con un peritaje, con un informe. Entonces, bueno, pues les voy a ir explicando un poquito el concepto de cada uno de estos parámetros que les acabo de nombrar para que ustedes lo vayan desarrollando y posterior en sus audiencias o en sus trabajo del diario, pues lo puedan ir implementando. Entonces, bueno, pues para empezar, ¿qué es la psicología? Me han preguntado muchas veces en las audiencias de juicio oral, y a veces ni siquiera me dejan contestar, pero sí, la psicología es una ciencia, es la ciencia que nos ayuda a poder desmembrar un poquito lo que es la conducta y el comportamiento humano. ¿Por qué es una ciencia a pesar de que trabajamos con seres humanos? Y es algo que yo peleo bastante en fiscalía y también cuando me toca hacer contraperitajes o hacer análisis de los trabajos de otros compañeros. Es una ciencia porque nosotros no nada más podemos o debemos de opinar referente o respecto a lo que estamos viendo o las conclusiones que se plasman en el trabajo de algún compañero, sino que es también el poder analizar los resultados de los test, pruebas o baterías psicológicas que se les aplican. Para nosotros utilizar un test o utilizar una prueba psicológica ya debió de haberse aplicado a una mancha de la población y por lo tanto es cualitativa y cuantitativa, ¿sí? Hay por ahí un antecedente de la Suprema Corte que dice que si nosotros no aplicamos estos criterios en donde sea cualitativo y cuantitativo, carece de valor probatorio y es dubitable, ¿sí? Entonces nosotros como psicólogos necesitamos y debemos poner una batería de pruebas para poder soportar lo que nosotros estamos diagnosticando, lo que nosotros estamos tratando de hacer ver al juez, al magistrado o a las personas que están por ahí impartiendo justicia. Y bueno, se vuelve más confuso todavía porque le agregan por ahí la connotación de forense. En una ocasión en un juzgado en San Nicolás me dijeron, licenciada, ¿a poco ustedes te atienden muertos? Le digo, pues ¿a poco crees que voy a sacar una ouija y voy a platicar ahí con el espíritu? Le digo, no, tienes un muy mal concepto de lo que es la psicología forense. Lo forense se manifiesta la etiología de esto es que tienes un foro y es algo muy ad hoc, porque al final de cuentas nosotros como profesionistas vamos al estrado, vamos a la tribuna y ustedes como ponentes, como adversarios o como impartidores de justicia, pues obviamente ante ese foro nos preguntan, charlan y tienen diferentes ahí puntos de vista y de controversia y de eso se trata el juicio. Entonces, al final de cuentas, sí, es forense porque tenemos un foro, tenemos espectadores que están participando del proceso que estamos viviendo. Y bueno, pues también es algo bastante complejo. ¿Por qué? Porque regularmente las instituciones hoy en día, sobre todo las educativas que tenemos, no nada más en el estado, sino en el país, limitan a unas áreas muy básicas de la psicología, lo que son las especialidades o lo que es la connotación de la carrera. Regularmente, bueno, se van por RH, que es lo laboral, se van por lo clínico, que son los psicólogos que atienden o atendemos pacientes,
por el área educativa, que es la gente que está ahí en los colegios y escuelas, por el área social, que son las personas que apoyan y coadyuvan ahí con trabajadores sociales y demás, y pues por la neurofisiología, que son pues personas o son profesionistas que ayudan mucho en cuestiones clínicas con psiquiatras para ver psicopatologías por algún daño o por alguna alteración que se tenga en las cuestiones químicas del cerebro. Entonces, lo que es, bueno, pues la psicología forense, la psicología de la perfilación de las personas, lo que es la psicología policial y todo esto que nosotros vemos en las series y demás, realmente es muy poco o es muy pobre. Inclusive, bueno, pues se tienen que coadyuvar con algunos otros profesionistas o inclusive los traen de fuera porque la gente que tenemos aquí en México no está completamente capacitada y no le interesa. Esa es la realidad. Yo platicaba con una persona del Ministerio Público y me decía, Lick, ¿qué cambios haría usted a la estructura? Le digo, pues que fueran un poquito más, más humildes, que les pudieras tú decir, oye, ¿sabes qué? Sí estás haciendo tu trabajo, pero está incompleto. Podemos complementarlo así, podemos hacerlo otro, podemos hacer aquello, pero la gente que está dentro de las estructuras de gobierno desafortunadamente no te escuchan y están tan burnout, están tan quemados y tan agobiados por mucha carga de trabajo, por muchas situaciones de que se viven en el día a día, que pues al final de cuentas lo único que quieren o lo único que se abocan es a lo que ya tienen estructurado y de ahí no los puedes mover. Entonces, bueno, pues la psicología forense es lo que les decía ahorita, pues lo asocian con cadáveres, con muertos, con personas ya sin vida, y no, es pues etimológicamente dirigirnos a lo que es un foro, ¿sí? Y bueno, pues se aplica para todo tipo de casos, lo penal, lo civil, lo militar, lo mercantil, justicia para adolescentes, violencia familiar, violencia feminicida, etcétera, etcétera. Entonces, cualquier ciencia que colabore en el proceso de impartición de justicia puede llamarse forense, ¿sí? Dactiloscopía, criminología, psicología, trabajo social, todo lo que tenga que ver con impartición de justicia puede llevar esa connotación. Y bueno, pues hay que mencionar que las ciencias forenses, pues obviamente son diversas, hay muchos peritos, hay muchos expertos en cada materia que pues nos pueden aportar conocimientos científicos, que no nada más auxilian a jueces, a magistrados, al Ministerio Público, sino inclusive a nosotros, nos pueden ayudar en nuestro trabajo. El doctor Brent Turby, el perfilador del FBI, a mí me comentaba, me decía, lo que pasa es que, bueno, yo como victimólogo forense, yo hago la labor de ser el que agarra o atrae la información de los especialistas, lo vacía en un informe y va a los tribunales en Estados Unidos y arma la teoría del caso y les explica en qué está basado o qué es lo que nosotros tratamos de comprobar. Entonces, una de las cosas que a mí me gustaba mucho de lo que él platicaba era precisamente eso. Decía, hay un homicidio, hay una desaparición, entonces yo agarro un psicólogo, un trabajador social, un criminólogo, un perfilador, entonces todos ellos yo voy con cada uno y les digo, a ver, dame tu versión y dame tu versión y dame tu versión. Después los junto, vaciamos la información y ahora sí podemos dar una teoría del caso. Situación que aquí en México lastimosamente no se da. Desafortunadamente el ego profesional que tenemos, somos muy cuadrados, somos muy sesgados y a veces nos cuesta mucho podernos poner en contacto y trabajar con otras ciencias o trabajar con otras especialidades para el bien del cliente o del paciente. Entonces, bueno, pues lo que es este concepto trata de reunir las especialidades en pro o en pos de poder coadyuvar y aportar conocimientos científicos y auxiliar en la impartición de justicia. Y bueno, en la psicología forense se llevan a cabo evaluaciones que son muy específicas. No se realizan ponderaciones, no se realizan valoraciones jurídicas, no suponemos, ¿sí? Si algo no nos consta, nosotros no podemos afirmarlo, sino tiene que ser algo que realmente se pueda comprobar.
y que se pueda plasmar dentro del documento que nos pueda llevar a un buen, una buena ayuda o a una buena teoría o poder nosotros plasmar nuestros conocimientos y convencer a la audiencia que tenemos. Entonces, bueno, si no son apegadas a un ordenamiento jurídico solicitado, aunque se utilicen pruebas y aunque tú quieras hacer ver y entender a la contraparte que lo estás haciendo por un bien común, no tiene validez. Sí. Y aquí esto es una parte muy importante. El perito no juzga, únicamente aporta elementos de hecho y conceptos de orden técnico que el juez utiliza para decidir. Malamente hemos nosotros nombrado al juez perito de peritos y lo hemos empoderado de tal forma que inclusive a veces toman decisiones sin saber los conceptos de los cuales se hablan. Yo he participado en juicios tanto en Estados Unidos como aquí en México, y en Estados Unidos es muy común que el juez te mande llamar a su despacho y te pregunte qué es este concepto, qué es lo que me quieres hacer ver, necesito que me lo desmenuces un poquito más, necesito que me digas hacia dónde va encaminado. Y obviamente, bueno, él como juzgador y como mediador del proceso, va llevando la audiencia y va encaminándolo a lo que realmente se quiere saber o lo que realmente se quiere descubrir. Situación que aquí no están muy bien entrenados, porque inclusive me ha tocado llegar a audiencias de juicio en donde prácticamente el secretario o el asistente de sala le está soplando la pericial, le está diciendo no, como si fuera una novela, y pues no debe de ser así. O sea, si no estás empapado del proceso, bueno, pues de perdido tener un poquito de consideración, es decir, nos tomamos unos minutos de receso mientras yo hago lectura del material que no conozco. Entonces, a veces también esa parte de estar tan acelerados, de estar tan fuera del elemento y de no tener nuevamente primero esa honestidad y ese valor de decir, no sé, pero estoy dispuesto a aprender, nos hace falta dentro de nuestro sistema de justicia. Y bueno, ser perito en psicología no solo requiere el conocimiento de la materia, sino experiencia profesional, formación académica, criterio, muchas situaciones, comprensión lectora, y poder tener un análisis crítico bastante, pues neutro. Precisamente hace un mes aproximadamente, me tocó que una profesionista, una doctora, muy preparada, pero toda su vida ha sido académica, no sé si sea el primero o el segundo año que se mete como perito de la lista, hizo un desmenuzamiento de un dictamen mío. Y me dio mucho gusto saber que, bueno, pues los fallos que ella consideraba para yo poder perfeccionar mi materia, pero también me dejó de cierta manera muy pensativa, porque lo hizo como si estuviera desmembrando, como si estuviera analizando una tesis doctoral. Entonces, esa persona no se ha salido de su traje de educadora, y los conceptos que tenía ella de la materia eran muy clínicos, ¿sí? Entonces, sí se vale, obviamente, es parte de nuestra experticia el poder traer esos elementos al trabajo, pero también es hacerlo de una manera en la que el lenguaje sea amigable, en la que el análisis sea crítico hacia una cuestión jurídica y no una cuestión clínica o una cuestión escolar, porque al final de cuentas podrá ser muy bueno el trabajo, podrá haber estado muy bien estructurado, muy bien desmembrado, pero no tiene la finalidad para lo cual se le fue requerido. Y eso es muy preocupante, porque hay abogados que así lo dejan, porque ni siquiera investigan más, ni siquiera es como que, a ver,
por qué estás llegando a estas conclusiones o por qué estás haciendo este trabajo, porque al final de cuentas ustedes como abogados, como licenciados en Derecho, como doctores o másters en Derecho, pues son la cara en el juicio y son la piedra angular de su cliente. Entonces también se vale que nos hagan a nosotros como peritos parar y decir, a ver, ¿hacia dónde quieres llegar? ¿Por qué? Porque muchas de las veces tiran a matar. Entre nosotros como profesionistas, y yo lo he visto y lo he vivido, es tirar a matar. Y le digo, es que no es contra tu persona, no es contra tu práctica, es contra lo que me estás plasmando, ¿sí? Sobre todo cuando hago contraperitajes o metaperitajes, se enojan. Y no es contra lo que eres como persona, ni tu profesión siquiera, es contra lo que estás dictaminando, que a mí como profesionista de la materia y como tú igual, no me queda muy bien claro. Entonces, necesito, bueno, pues que tú hagas la aportación de vida y si no, pues que se califique como deba de ser y que quede el antecedente ante jueces, magistrados o personas que nos están ayudando ahí con la impartición de justicia. Entonces, bueno, también es muy importante que se conozcan los lineamientos metodológicos, que se entienda por qué te convocan, por qué te nombran, conocimiento de la materia, porque muchas de las veces están tan especializados en algo que no ven lo general, sino ven lo particular. Y a veces necesitamos de lo general también. Me ha tocado que inclusive ministerios públicos me han dicho, es que tienes una maestría en métodos alternos y tienes un doctorando en administración estratégica. Sí, pero al final de cuentas mi entrenamiento es como psicóloga y aparte tengo varios especialidades en el sentido de que, bueno, pues me estoy actualizando con cursos, con diplomados, con certificaciones y todo esto. Entonces no te vayas a lo particular, vete a lo general, ¿sí? ¿Con qué asociaciones, con qué instituciones estoy avalada, estoy certificada, me estoy actualizando? Sí. Entonces, bueno, pues muchas de las veces los profesionistas que entran de raíz o inclusive los que ya tienen tiempo, que estaban acostumbrados al sistema anterior, no tienen esa sensibilidad de seguir buscando o de seguir adquiriendo conocimientos para irse actualizando en los sistemas. Inclusive, bueno, pues tú los llegas a subir a un estrado y se traban, siendo que son unas eminencias en su área, se traban. ¿Por qué? Porque tampoco les dan esa particularidad o ese entrenamiento o ese discernimiento en poder hablar o en poder dirigirse al público y te gana el miedo, te gana el pánico, te gana la inseguridad. Entonces, más adelante lo vamos a ver en cómo elegir el perfil de un perito que sea acorde a tus necesidades y no nada más por las credenciales. Bueno, y bueno, aquí entramos a lo mejor un poquito ya más en materia de ustedes, que dice que el Código de Procedimientos Penales estipula en el artículo 162 que siempre que para que el examen de alguna persona o de algún objeto se requiera conocimientos especiales, se procederá con intervención de peritos, entendiéndose que se trata de personas que se les atribuye la capacidad técnica, científica y en algunos casos, bueno, la práctica de la ciencia o del arte. De igual manera, en el artículo 175 nos hace referencia a las operaciones que se tendrán los peritos y las prácticas y experimentos que pudieran hacer según su materia. En el Código de Procedimientos Civiles, igualmente, en el capítulo 5, sobre la recepción de pruebas, en el artículo 346, la prueba pericial solo será admisible cuando se requieran conocimientos especiales de la ciencia, arte, oficio o industria que se trate. En el 347, bueno, pues las partes propondrán la prueba pericial señalando la ciencia, los puntos sobre los que se versará y las cuestiones que se deben resolver. Ahí es muy importante esta parte, del artículo 347. ¿Por qué? Porque ustedes cometen el error de poner en los puntos sobre los que versará el dictamen cosas que ustedes piensan que podrían servirle a su cliente en las contestaciones o inclusive en las demandas, etcétera, etcétera.
ahí es muy aconsejable y muy recomendable que, por favor, si ustedes van a meter la experticia en el área que ustedes quieran, pero sobre todo, bueno, en la materia que yo conozco, que es psicología, nos hablen antes, coordínense con nosotros, porque a veces preguntan cosas que no son necesarias o cosas que no los van a llevar a obtener lo que ustedes quieren. En una ocasión me tocó en un juzgado en Cadereyta, en donde una persona dice, es que yo quiero, se iban a divorciar, y me dice, es que yo quiero saber si mi esposa es castrante. La castración, en los términos psicológicos que nosotros abordamos, vienen desde el vocabulario de Freud, ¿sí? Y esa es una rama de la psicología que se llama psicoanálisis, que manejan muchas situaciones o muchas ponderaciones de nuestra vida psicosexual, ¿sí? De cómo maduramos psicosexualmente hablando. Entonces, si tú te metes en esa materia y tratas de explicarlo en un juzgado, nadie te lo va a entender, porque es un vocabulario y es una materia, una especialización muy particular, ¿sí? Que inclusive a veces nosotros como psicólogos ni siquiera lo llegamos a comprender. Y son años de estudios y son especializaciones muy específicas. Entonces, traten de hacer eso. Pónganse en contacto con el especialista que ustedes van a ocupar y pídale una asesoría. Oiga, que estoy pensando esto, ¿qué le parece? A ver, ¿qué es lo que quieres? Yo siempre les digo, a ver, ¿qué es lo que quieres comprobar? No, pues si trae violencia, o si está ubicado en tiempo, espacio y persona, o si mentalmente no está estable. Ok, es que esta y esta pregunta no te van a ayudar, al contrario, te vas a enquiacerar porque le vas a dar materia a la otra parte para que te pregunte por cosas que no son necesarias que él sepa o no son necesarias que se ventilen en el juicio, ¿sí? Entonces, hagan lo posible por tener ese punto por ahí, inclusive dentro de las audiencias de juicio, que más adelante vamos a tocar el tema. A mí me han nombrado como asesora, ¿sí? Porque dices que va a la pericial de fiscalía o a la pericial de la contraparte. Aparte de tu pericial que vas a mostrarnos ahí, yo quiero que te quedes en la audiencia para que me digas qué le puedo preguntar al perito de la contraparte. ¿Por qué? Porque yo no soy especialista en psicología, más sin embargo es una prueba neurálgica para mi cliente. Entonces también se vale nombrar asesores, nombrar personas que te puedan apoyar ahí en materias que tú no dominas, o inclusive, bueno, pues que te den la prueba antes, nosotros como especialistas la vamos ahí analizando y ya te damos a lo mejor un cuestionario por ahí que tú puedas comprender y manejar para refutar lo que diga la prueba de la contraparte. Y bueno, pues la psicología aplicada en el medio forense busca encontrar lo que son conductas que implican la transgresión de normas, ¿sí? Por ello se hace o se busca una conexión entre lo que la gente piensa, siente y hace, ¿sí? Y sobre todo, bueno, por eso empezamos de que sí está ubicado en tiempo, espacio y persona, sí tiene alguna situación neurológica o alguna incapacidad mental que nuble su juicio y razón. ¿Por qué? Porque buscamos conectar que no haya un estado de interdicción, que no haya habido un shock psicológico que haya nublado su capacidad de raciocinio, cosas muy elementales o muy básicas que a ustedes más adelante los pueden quehacerar si sale ese tipo de connotaciones o de cosas dentro de las audiencias de juicio. Y bueno, esto era lo que yo les decía al principio, los diferentes materiales y constancias que pueden ser expedidas por un perito en psicología. Siempre es una pericial en psicología o un dictamen en psicología o no, hay muchos documentos que se pueden utilizar. El análisis crítico, la pericial en psicología, el dictamen psicológico, el dictamen técnico, metaperitaje, contraperitaje. Centro Estatal de Convivencias hace el dictamen sistémico, ¿sí? Puede ser por ahí también una valoración psicológica, que eso es lo que hace Fiscalía. Fiscalía no hace dictámenes psicológicos. Yo no sé quién les dijo que hacen dictámenes psicológicos. Yo no sé quién les dijo que hacen peritajes en psicología. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a desmembrar
lo que debe de llevar un documento para que sea una pericial o un dictamen en forma, ¿sí? Y el trabajo que ellos hacen regularmente está a medias. ¿Por qué? Porque o no manejan los conocimientos necesarios, o porque andan muy acelerados y tienen mucha carga de trabajo, o porque muy probablemente no dominan los conceptos, ¿sí? Entonces ahorita vamos a entrar ahí en materia de qué es lo que debe de contener o lo que más o menos debe de llevar cada cuestión para ser nombrado como debe de ser nombrado, ¿sí? El análisis crítico trata en gran medida de verificar a través de la lectura de un artículo si el estudio cumple ciertos criterios o condiciones metodológicas deseables. Muchas de las veces no aplican las metodologías dentro de los documentos, y bueno, pues ahí se puede hacer un análisis crítico. ¿Qué tiene que llevar? Bueno, pues se tienen que repasar los puntos principales, enfatizar la importancia de lo que se quiere comprobar, retomar el resultado y la repercusión de forma concisa de que dejó la idea principal, motivar a continuar pensando sobre el tema e invitar a realizar una siguiente acción por medio de las sugerencias. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues repasas los puntos principales. Si está ubicado en tiempo, espacio y persona, si ha sufrido de violencia, en qué grado de violencia, y bueno, pues retomas el resultado. El resultado de fiscalía dice que no, que ellos advierten que no hubo ninguna situación de violencia y que por lo tanto, bueno, pues la repercusión o lo que ellos señalan es que como quiera se tome terapia psicológica. A ver, espérame, pues si me estás diciendo que el resultado es negativo, ¿por qué me dices que sí debo de tomar terapia psicológica? Y motivarlo a continuar pensando en el tema. Es que se hace la sugerencia para que si en futuras ocasiones se pueda presentar algún acto de violencia. Pues sí, pero es que la segunda o tercera vez que golpean a esta mujer o que golpean a este niño y me estás motivando a continuar pensando en el tema teniendo pruebas de que ya había sido golpeado, porque desafortunadamente eso es lo que hacen. No van hacia atrás, hacia el bagaje cultural, bagaje social, familiar o inclusive si hay expedientes anteriores. Ellos se basan en lo que ven en el aquí y en el ahora. Y bueno, se invita a realizar una siguiente acción por medio de sugerencias. Se sugiere que tome terapia psicológica, se sugiere que se separe de su violentador, se sugiere, pues sí, pero es que, ¿qué es lo que vas a hacer? Sí. Entonces, todo eso lo haces tú en un análisis crítico, desmembrándolo y diciendo, a ver, esto se contrapone con esto, porque el otro, porque esta jurisprudencia dice esto, porque los libros te dicen esta sugerencia, porque hay ya un expediente fulanito de tal. Entonces, empiezas a criticar el trabajo. Ojo, el trabajo, no la persona, el trabajo que estás haciendo y que no cumple con los criterios que se deberían de cumplir para que sea un informe psicológico, un dictamen o una pericial en forma. ¿Qué es la pericial en psicología? Eso es lo que ahora sí que lo que nos atañe. Es un documento científico y objetivo firmado y fechado por un perito psicológico que expone sus consideraciones y conclusiones sobre los hechos del objeto de evaluación. ¿Sí? Esto es lo que debe de llevar una pericial en psicología. No lo hacen por falta de tiempo, por falta de material, porque no quieren hacerlo, por lo que ustedes gusten y manden. Entonces, yo cuando actúo dentro de un expediente que me dice, oiga, necesito una pericial en psicología, le digo, échame el expediente o dame todos los antecedentes que me puedas dar porque me va a ayudar. Sí, pero es que viene un dictamen médico que dice que no soy experta en medicina, pero tampoco soy neófita, ¿no? O sea, vamos a ver, ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor del resultado de una violación, pues bueno, vienen muchas situaciones psicológicas que ahorita está viviendo la persona que estoy valorando y que tengo que dar un pronóstico de que si no va a terapia o de que si no hacen esto o que si no hacen lo otro, muy probablemente se pueda desencadenar esto, ¿sí? ¿Cómo lo hago? Lo ligo con la cuestión médica que tú me estás proporcionando. Entonces, bueno,
el oficio judicial donde se solicita nuestra intervención, los escritos de demanda y contestación de la demanda, declaraciones de las partes, declaraciones de los menores, declaración del imputado, que si fueron a visitar al vecino, que si la nueva pareja, que si los abuelitos, toda la persona que haya declarado, que si el informe policial homologado, todo lo donde haya declaraciones, nosotros tenemos esa facilidad o debemos de tener esa facilidad de poder analizar el dicho de las personas. Resoluciones judiciales, declaraciones de testigos, informes periciales relacionados. Muchas de las veces, o la gran mayoría de las veces, a mí me llegan ya personas que fiscalía ya les hizo un dictamen, ¿sí? Entonces, bueno, pues también se tiene que agarrar ese documento para ver qué es lo que ellos analizaron, qué conclusiones llegaron y si nosotros podemos expandir esas conclusiones o tenemos que, de cierta manera, desmenuzarlas para decir, bueno, esto es paja, esto no me sirve, sino tiene que ser este lineamiento. Y bueno, documentación clínica de interés, eso es de cajón, nadie lo hace, no sé por qué, pero si te dicen, es que estuvo encerrado en el psiquiátrico, a ver señora, si estuvo encerrado en el psiquiátrico, tiene documentos, tiene recetas médicas, tiene el nombre del doctor, todo lo que sea, vaya, de vital importancia en el sentido de comportamientos, de enfermedades, de todo eso es importante para nosotros, porque por decir, una inflamación de las meninges, que nada tiene que ver con la materia en psicología, sino que está diagnosticado por un doctor fuera del esquema forense, una inflamación de las meninges por una subida de temperatura y la persona tenía 12 años cuando sucedió esto, ahora me lo traen para un juicio de interdicción y yo empiezo a hacer análisis y es cuando yo digo, a ver, pero ¿a raíz de qué tiene ese cuadro? No, pues es que se cayó por las escaleras, pero es que esto no es de que se cayó de las escaleras, esto trae un origen médico. Ah, pues es que a los 11 años pues, le dio una temperatura, se le inflamaron las meninges. Ah, ok, entonces, bueno, la inflamación de las meninges, que médicamente está comprobado, hace que tenga una cuestión o tenga una situación de un retraso mental, un retraso psicomotor y su personalidad no está desarrollada, por lo tanto, esta persona está en un estado de interdicto y mentalmente no está capacitado para tomar decisiones. Entonces, esa es la importancia de tener ese tipo de documentación. Y bueno, pues otros informes o boletines o lo que sea en cuestiones de notas escolares, cuestiones de desarrollo social, eso se ve mucho con personas que tienen cuestiones de Asperger, interdictos, cuestiones del ámbito laboral, eso se ve mucho ahorita con la norma 035, que ningún centro, casi ningún centro de trabajo está cumpliendo con esa normativa de la NOM 035, de tener por ahí un psicólogo de cajón. Y eso es muy importante porque pues puede inclusive haber un brote psicótico o alguna otra situación, depresión, ansiedad, estrés o lo que sea dentro de los centros de trabajo y se pueden dar accidentes bastante importantes. Entonces, todos esos informes o toda esa documentación, cuando pidan una pericial en psicología, es importante podérsela proporcionar al especialista que ustedes están contratando. Si el especialista no se lo pide, corran, porque no sabe lo que está haciendo. ¿Sí? No sabe lo que está haciendo. Va a hacer nada más el trabajo que ustedes le están pidiendo y cobrar los honorarios, pero no los va a poder orientar, ni los va a poder ayudar ni coadyuvar dentro de un proceso ya en una cuestión de juicio. Y bueno, eso es lo que se sugiere en el contenido. Se sugiere identificación del perito y del peritado, juzgado, número de referencia, carpeta de investigación, lo que sea, el objetivo del informe pericial, ¿sí? Hacia dónde vamos o qué es lo que queremos comprobar, la metodología, las entrevistas, las pruebas complementarias, los documentos examinados, datos sociodemográficos, la situación actual,
la psicobiografía que les decía, si el historial psiquiátrico, si ya ha ido anteriormente al psicólogo, si cómo le va o cómo le fue en la escuela, si fue un alumno destacado, si no fue un alumno destacado, si terminó la escuela, si no terminó la escuela, historial médico, historial evolutivo y social, historia familiar, marital, sexual, todo eso tiene que ir dentro del informe, ¿sí? Y bueno, pues una exploración psicopatológica del peritado, que es percepción, ubicación, tiempo, espacio, persona, inteligencia, lenguaje, memoria, afectividad, sociabilización, todo ese tipo de situaciones. Resultados de las pruebas complementarias. Si ustedes agarran un dictamen de la fiscalía, no viene ningún test. Anteriormente, y a veces se les prende el foquito, ponen pruebas grafoproyectivas, ¿sí? Pero no hay ninguna prueba que pueda ellos avalar lo que están diciendo. Déjenme ver si les puedo compartir por aquí. Debo de tener a lo mejor una muestra. Sí, son pruebitas que son muy sencillas y que nos pueden dar un amplio margen en cuanto a las situaciones comportamentales de nuestros clientes o nuestros pacientes. En este caso, bueno, yo apliqué a esta persona una prueba que se llama PI y que nos muestra, por si en inconsistencia, si me está diciendo la verdad o me está diciendo mentira, ¿sí? Igual con la infrecuencia. La impresión negativa es si trata de hacerse la víctima y la impresión positiva es si trata de minimizar la situación o la vivencia que está teniendo. Y bueno, pues los demás ítems están bastante claros, lo que es la queja somática, ansiedad, depresión, manía, paranoia, características de borderline, la calidez, y bueno, cuando hay algo que está muy por encima del nivel que se debe de manejar, la prueba automáticamente me dice que es clínicamente significativo, ¿sí? Que preste atención a esos detalles que me está arrojando. Y bueno, pues acá vienen las subescalas, que es por decir la queja somática, la ansiedad, si es cognitiva, o sea, si está pensando constantemente o recurrentemente en una situación, si es afectiva o si es fisiológica. ¿Por qué? Porque, bueno, pues les comentaba, hay muchos químicos o muchas situaciones o reacciones que tiene nuestro cerebro, que tiene nuestra cabeza, que hace que tengamos ciertos comportamientos y que nosotros no podemos explicarlo, ¿sí? Pero un psicólogo en conjunto con un psiquiatra o con alguna persona especializada o algún médico especializado en cuestiones químicas y fisiológicas del cerebro nos pudiera apoyar. Por eso es importante hacer sinergia, con las personas o los especialistas que tenemos en nuestras listas de peritos. Inclusive, bueno, yo no me explicaba o yo no me explico por qué los juicios de interdicción piden única y exclusivamente doctores. Los doctores no te van a calificar si tiene o no tiene cuestiones de personalidad que los hagan disfuncionales, porque por decir una persona que tiene cierto grado de autismo, cierto trastorno de espectro autista, de Asperger, o que tiene alguna situación en su cabeza de algún tipo de retraso, de alguna cuestión de motricidad, eso no te lo va a detectar un médico, eso te lo va a detectar un psicólogo. Muchas de las veces esas personas, aunque tengan esas situaciones o esas afecciones, son completamente funcionales dentro de la sociedad, ¿sí? Entonces, este tipo y como ven, bueno, pues aquí hay números, entonces obviamente sí es una ciencia y es una ciencia cuantitativa, sí se puede contabilizar, ¿sí? Inclusive, bueno, pues te dice qué ítems o qué preguntas fueron críticas que este paciente o esta persona me contestó, que pueden ser preguntas abocadas a cuestiones o tendencias de hacerse daño, de suicidio, de sobrepensar las cosas, de muchas cuestiones o situaciones de ese tipo. Entonces, por eso es importante el poder aplicar una batería de pruebas, cuestiones que Fiscalía no lo hace, ¿sí? Y todavía vas y les dices, es que no hay pruebas que puedan, pues,
vaya, compaginarse con la conclusión que se está teniendo y todavía se enoja, ¿sí? Pero por eso es importante ver la calificación de la persona que tú estás contratando para ayudarte dentro de los procesos con tus clientes o inclusive para ayudarte a dirigir hacia dónde quieres tener tu defensa y poder hacer un buen trabajo, ¿sí? Y bueno, pues la impresión diagnóstica en los 5 ejes, ¿qué quiere decir esto? No sé si ustedes, yo me imagino que sí, porque muchos de ustedes son muy observadores, han visto que ponen en la parte de abajo, ay, es que utilizamos el DSM-5. Lo ponen como referencia bibliográfica, pero no saben utilizarlo. Entonces, a mí me da mucha angustia y de cierta manera desesperación, por decir, en los casos de los niños que dicen, es que no lo puedes ver porque lo vas a revictimizar. Espérame, no quieres que lo vea porque sabes perfectamente que cuando yo agarre tu pericial, te voy a hacer garras. ¿Por qué? Porque como no me estás dando tú un diagnóstico dentro del dictamen que tú estás haciendo, el especialista que lo atienda por sugerencia tuya, porque estás diciendo que tiene que ir a terapia psicológica porque tiene un daño, lo va a revictimizar, porque va a poner la batería de pruebas que tú no pusiste, va a hacer la entrevista que tú no hiciste y le va a preguntar lo que tú no le preguntaste. ¿Por qué? Porque el niño va a terapia sin diagnóstico. Entonces ahí lo va a tener que diagnosticar con trastorno de ansiedad, con depresión, con lo que salga ahí. Entonces, ¿por qué no estás haciendo tu trabajo como debes de hacerlo? Ahora, ok, ¿por qué no lo grabas conforme el protocolo de actuación de niños, niñas y adolescentes de la Suprema Corte de Justicia? Porque así me das tú la entrevista y yo tengo la capacidad de nada más ponerle los exámenes psicológicos. No lo voy a tocar, no lo voy a entrevistar, no le voy a preguntar, nada más le voy a entregar el ojito y que me lo conteste de puño y letra. Pero ni eso quieren tampoco. Entonces, no te dan un diagnóstico. Lo que ellos hacen es darte nada más un papel en donde cómo lo reciben, pero ni siquiera es una pericial en forma. ¿Sí? ¿Qué es un dictamen psicológico? Trata en gran medida de verificar a través de la lectura del artículo si el estudio cumple un dictamen en psicología forense. ¿Sí? Que bueno, que ahí la diferencia entre el dictamen, ¿sí?, y la pericial es que la pericial, tú puedes ir con un perito y decir, necesito que me hagas una pericial para comprobar violencia familiar, ¿sí? Pero el dictamen te lo solicita un juez, ¿sí? Te lo solicita un ministerio público, un fiscal, cualquier otra autoridad. Esa es la diferencia. Llevan exactamente la misma estructura, nada más que uno sí te lo pide una autoridad judicial y el otro tú de propia cuenta puedes ir a pedirlo. ¿Para qué? Para los fines que te convengan, ya sea para cuestión de un juicio, para cuestión nada más de tenerlo ahí de backup, de respaldo o lo que sea, ¿sí? Y bueno, pues los demás documentos psicológicos que les comentaba, el dictamen técnico es un documento emitido por una autoridad competente que contiene las especificaciones, requerimientos técnicos que se deben observar los sujetos de la ley, ¿sí? El metaperitaje es encontrar concordancias, omisiones o errores en las que haya incurrido el perito al momento de confeccionar su informe pericial. En pocas palabras, lo que se busca es la falta de rigor técnico o metodológico aplicado al informe, ¿sí? ¿Qué le faltó? El contraperitaje consiste en elaborar un informe pericial psicológico acerca del otro creado por el profesional. ¿Qué quiere decir esto? Yo agarro el dictamen de la otra persona, lo empiezo a desmenuzar y empiezo yo a decir o empiezo a formalizar, a poner ahí por qué considero, según mi experiencia y mi experticia, que ese peritaje o ese dictamen o está mal o está equivocado o le falta, está incompleto, ¿sí? Y bueno, el otro es el reporte psicológico, que para realizar un informe psicológico se requiere tener ciertas habilidades como analizar, sintetizar, integrar una serie de datos obtenidos con diferentes técnicas o instrumentos como la entrevista, las pruebas proyectivas y las psicométricas, que estos reportes los hacen los psicólogos clínicos, ¿sí? Cuando nosotros vamos a consulta con ellos, es el expediente clínico que ellos hacen. Y bueno, el diagnóstico clínico es un proceso para identificar una enfermedad, afección, lesión o cualquier otra situación
a partir de los signos o síntomas, ¿sí? Hacer la historia clínica y el examen físico del paciente. Esto último es lo que hace Fiscalía, porque ellos no aplican test psicológicos. Y desafortunadamente esos documentos, las autoridades lo ven como algo que es único, ¿sí? Que no hay nadie más que pueda decir, que pueda refutar, que es algo, es inamovible. No es un dictamen, no es un peritaje, es un diagnóstico clínico lo que hacen los peritos de Fiscalía. La verdad de las cosas es que tienen muchos errores que tienen que ellos subsanar, pero pues por cuestiones de sobredemanda, por cuestiones de burnout o por otras cosas, no lo hacen. Y muchas de las veces lo van haciendo en el camino, porque en el tiempo que yo he estado haciendo este tipo de labor, sí ha tenido han implementado más bien otro tipo de cuestiones y de recursos dentro de los reportes, que al final del día siguen siendo machotes. Entramos ya un poquito en materia, que es la prueba pericial psicológica en la audiencia de juicio. Y bueno, pues obviamente en estas épocas ya prácticamente todo es oral, y el principio de oralidad, nosotros tenemos un concepto muy errado, porque me ha tocado en audiencias de juicio y dice, no, es que usted no tiene por qué leer. A ver, espérame, yo traigo mis notas. ¿Por qué? Porque tengo que tener una secuencia de lo que te estoy explicando. Yo no estoy violando el principio de oralidad porque no lo estoy leyendo. Simple y sencillamente me estoy guiando para yo tener un adecuado desenvolvimiento de lo que me está preguntando la parte que me contrató. Pero también volvemos a lo mismo, las gentes del Ministerio Público, fiscales y demás, que no van bien preparados, se hacen de cualquier treta para poderte evidenciar o hacer pues un show, y que tú pierdas un poquito la noción de lo que estás haciendo. Entonces, bueno, dice, son actos procesales realizados de viva voz, normalmente en una audiencia, y reduciendo las piezas escritas a lo estrictamente indispensable. El principio de oralidad no te dice que no puedas llevar tú notas, te dice que no puedes agarrar un libro y leer en completo, te dice que no puedes agarrar tu reporte y reproducirlo con tu voz, pero en ningún momento te dice que no puedas llevar notas o algo que te haga a ti poder tener esos conceptos más frescos. El perito, en el caso de la audiencia de juicio, tiene la función de informar e ilustrar al juez sobre lo que él es experto y conocedor. Regularmente, bueno, pues siempre nos dicen que por favor, cuando se haga una pregunta, si no se escucha la palabra objeción, que nos dirijamos hacia él y podemos externar la pregunta que se nos está haciendo. Y bueno, pues con esto se le debe de proveer al juez conocimiento que no está obligado a dominar, que era lo que les decía. Desafortunadamente les hemos dicho peritos de peritos, no son peritos de peritos, ¿sí? Son personas que no están obligados a dominar un tema o a dominar una materia fuera del área que les corresponde, y que nosotros como peritos estamos ahí para facilitarles y para argumentarles y darles razones del por qué nuestra prueba está bien, o porque la prueba de la contraparte no tiene los elementos, o etcétera, etcétera, según lo que se maneje ahí. Y bueno, pues nosotros debemos de ilustrar, debemos de informar, y se debe de proveer una opinión fundada de una persona con la especialidad, de por qué estamos llegando a esa conclusión. Y es muchas de las cosas que yo a veces les digo a los clientes o a los pacientes, es que yo no puedo poner algo que no me consta. ¿Por qué? Porque me voy a evidenciar yo que estoy tomando partido, ¿sí?, por ti, y otra, lo que tu defensa está tratando de probar, pues obviamente va a quedar todavía más en el aire, porque un especialista que están contratando no está pudiendo dar los argumentos o razones para convencer al juez de tu dicho, ¿sí? Entonces, todo lo que no me consta, yo no lo puedo poner.
Y bueno, concretando, toda prueba pericial se desahoga en 3 tractos procedimentales o protocolos de actuación. En primer lugar, bueno, como gestión, como técnica, como identificación del problema planteado, para ilustrar al juzgador los elementos teóricos, técnicos, prácticamente como para presentarle una teoría del por qué el caso está como está, obviamente visto desde el punto de mi materia. Y luego, en segundo lugar, como gestión forense, ¿sí? Una vez que te nombran, una vez que aceptas el cargo, que recopilas la información, los datos y todo lo que vimos anteriormente, bueno, pues yo tengo que obtener los resultados, obtener la técnica para convencer a la persona que está coadyuvando, que está ayudando con el proceso, en este caso juez, magistrado, lo que sea, de por qué mi pericial es la adecuada. Ahorita no está ya muy dentro, muy compenetrado la figura del tercero en discordia. Anteriormente sí lo hacían, era como que quítense de cosas y un tercero en discordia. Ahora en materia, sobre todo en materia civil y mercantil, hacen las pruebas colegiadas. Lo hacen con un perito de la intención de la contraparte, el perito de tu intención, y ponen por ahí muchas de las veces al perito por ahí designado por el Tribunal Superior de Justicia. Entonces, todos en unas mismas sesiones, pues tienen los mismos resultados, las mismas pruebas y llegan a diferentes conclusiones. Y bueno, pues obviamente de ahí el mejor estructurado, el mejor preparado, el mejor ilustrado es la pericial que queda para el juicio, ¿no? Para resolver las dudas que se están teniendo. Y bueno, pues eso complementado, obviamente, que cuando te suben al estrado, tú puedas dar tu punto de vista de una manera muy, muy precisa, muy concisa, y que quede establecido que, bueno, pues la pericial en conjunto con tu declaración hacen sí, como que la técnica para que ellos puedan resolver a favor o en contra de las personas involucradas. Y bueno, en tercer lugar, se realiza o se puede realizar un estudio, un análisis científico y la elaboración del dictamen o informe pericial que se le presenta al juez con una conclusión técnica o científica, que era lo que yo les decía anteriormente en los documentos psicológicos que se pueden presentar. Muchas de las veces, y eso me pasa sobre todo en cuestiones de casos de violación o de violencia con mujeres o cuestiones por el estilo, los contraperitajes, ¿sí? Que ya están dichos los peritajes de las partes, que ya están dichos los peritajes del CODE, de DIF o de donde sea que hayan coadyuvado o ayudado ahí en el proceso y que ya no puedes meter más, ¿sí? Pero bueno, ok, ¿sabes qué? Nada más que en audiencia de juicio yo puedo llevar un análisis, un informe técnico, un metaperitaje, un contraperitaje en donde diga que por qué se considera que lo que tú estás mostrando, lo que tú estás metiendo como prueba, no cumple con los elementos suficientes para crear convicción, ¿sí? Entonces, bueno, pues ahí se prepara la presentación oral en el curso de la audiencia y con eso se concluye la participación en el proceso. Ya cuando estás muy, muy cerca del proceso, cuando ya están todos los elementos dichos o los elementos presentados, pues te queda por ahí ese as bajo la manga de poder hacer un análisis crítico, de poder hacer un metaperitaje, un contraperitaje, para poder crear controversia y ya sea que se extienda la pericial o se muestre algún otro elemento para que genere convicción o se llame a otro perito para poder llegar a las conclusiones que se tengan que llegar. Y bueno, el perito en una audiencia de juicio, en este caso en mi materia que es psicología, compete demostrar la verdad de su dicho, respaldar su opinión técnica y ello independientemente de cuán eficiente y sustentada esté esta opinión en el escrito que se ha elaborado. Es su responsabilidad demostrarla y probarla a entera satisfacción del juez durante la presentación oral, que se debe hacer en el curso de la audiencia.
Ahí es donde está el quid del asunto, pues el procedimiento no permite que el perito lea sus argumentos exigiendo que se presente de forma oral. La persona o el perito que tú contrates debería de tener una buena dominación de su lenguaje como profesionista, ¿sí? De poder explicar por qué llega a esas conclusiones, porque bueno, muchas de las veces en lo escrito, pues bajas artículos, copias, pegas, agarras bibliografía y lo haces, pero el presentarlo ante una audiencia, el oral, implica tener no nada más capacidad para hacerlo escrito, sino de análisis, de crítica, de tener un buen uso del lenguaje y sobre todo de tener un dominio técnico de tu materia. El desahogo de la prueba pericial en juicio, como ya se estableció, es a través del testimonio del perito, y la pericial pues debe de presentarse de un examen directo controvertido a través de un contraexamen. ¿Okay? Y bueno, esto era lo que yo les decía al principio. ¿Qué factores deben ustedes como abogados, como coadyuvantes de la impartición de justicia, tener en consideración para elegir a un perito? ¿Sí? Considerar factores como pues que no haya olvido de detalles, afectación de los casos. Muchas de las veces no lo ves, pero hay casos o hay injusticias o hay cosas que a nosotros nos mueven en las estructuras. Entonces, el perito que tú elijas, sobre todo en las cuestiones médicas, debe ser un perito bastante equilibrado. También que tenga buen control de impulsos, porque a veces, bueno, la contraparte empieza a hacerte preguntas o empieza a hacer cuestionamientos para que pierdas el control estando dentro del juicio y por ahí, bueno, pues eso está mal visto. Que aguante la presión, que tenga buena memoria, ¿sí? Que tenga una motivación adecuada. ¿Y qué quiere decir esto? Hay materias que son muy especializadas, hay materias en las cuales tú debes de tener no nada más la capacidad de emitir un dictamen o de tener los conocimientos técnicos, sino también las horas de estudio, así como ustedes hacen la lectura y el estudio de los expedientes y el análisis para poder presentar un plan de trabajo a los clientes que tienen, pues nosotros también, sobre todo yo en la materia de psicología, tengo que hacer no nada más el análisis de eso, sino meterme a los libros, meterme a estudiar, meterme a ver de qué manera se pueden hacer las cosas, se pueden configurar para un buen desempeño. Y una de las cosas que a mí no me agrada, a veces hay oportunidad, a veces no, pero no me agradan que regateen mis honorarios, ¿sí? Porque son muchas horas de estudio, son muchas horas de fuera de la oficina que se le tiene que invertir, o inclusive cuando son asuntos con mucha premura que los tienes que preparar para un día o para mañana, o que tienes un tiempo límite y que las personas no valoren esa parte, te desmotiva. Entonces, híjole, es muy complicado poder participar o coadyuvar en un proceso cuando ni siquiera la parte que te está contratando te da la valía o te da el lugar del trabajo que estás haciendo. Se debe tener en cuenta también que los peritos nerviosos y confusos o que no tienen claridad, pues obviamente entorpecen lo que ustedes quieran demostrar. Analizar conocimientos y la coherencia del testimonio con los resultados, con lo que se hace y con el área de la especialidad. Me ha tocado peritos, sobre todo en mi materia, que le dice, sí, no, hombre, mira, yo te hago el dictamen y va a estar muy padre, y te muestran un pre, y luego llega la contraparte, habla con ellos, les suelta desafortunadamente ahí recursos, lo que hablaba de la motivación, y cambian completamente el sentido del dictamen. Entonces también esa parte de la ética tienen que tener mucho cuidado, mucha precaución. Digo, una cosa es separar lo que es la persona de la profesión. A lo mejor es muy buena persona, pero no es una persona que esté llevando su profesión como deba de, o a lo mejor no tiene muy en claro la práctica de su profesión y es muy buena persona. Entonces hay que poder nosotros tener esa capacidad de análisis y separar esas situaciones para nosotros tener esos elementos a favor. Tener en cuenta las debilidades de la credibilidad del perito y del peritaje.
¿sí? La finalidad, obviamente, del por qué estás eligiendo ese profesionista, a lo mejor conocimiento, presencia, trayectoria, credenciales, todo tienes que sopesarlo, no es nada más porque, ay, no, es que me funcionó en un caso y ganamos. Sí, a lo mejor ahí no nada más fue lo del perito, sino que tú como abogado hiciste otras cuestiones ahí que te ayudaron a sacar avante el proceso. Entonces, no todos los peritos funcionan en los mismos procesos. Hay unos que los rompe la presión. Sí, y bueno, pues investigar también antecedentes penales, antecedentes personales y familiares, conocimiento sobre el perito, que posee la contraparte. Muchas de las veces, como les decía yo hace un momento, nada más por agarrar honorarios, por agarrar dinero, muchas de las veces los peritos que eligen no les van a ayudar en el proceso o en el caso que ustedes están llevando, y a veces prometen cosas que no se pueden cumplir. Uno como profesionista de la salud mental no puede prometer cosas. ¿Por qué? Porque todo depende de muchas situaciones que se dan alrededor. Entonces no puedes prometer algo porque no sabes si realmente se vayan a dar las situaciones para poderlo cumplir. Y bueno, pues en el desahogo de la audiencia, el informe o dictamen consta en autos. Lo importante será pues que el profesional tenga esa presencia, tenga ese curso oral en conclusiones, que pueda formular elementos de convicción cuando se les está preguntando, cuando se les está pidiendo que se explayen y que expliquen su reporte, su peritaje. Y bueno, pues hay que recordar también que ustedes son parte importante, son legos dentro de la materia de nosotros, porque al final del día ustedes nos preguntan, ¿sí? Nosotros, muchas de las veces a mí me dicen, es que ¿por qué no dijiste eso? Es que no lo preguntaste, o sea, yo solita no lo puedo hacer, porque obviamente, pues no hay manera, ¿sí? Me estás haciendo preguntas cerradas, me estás haciendo preguntas muy concretas, hazme la pregunta, ¿sí? Por muy tonta que parezca, por muy evidente que parezca, va a quedar asentado dentro de la audiencia. Entonces, eso también nos ayuda a nosotros bastante, que ustedes hagan preguntas, por más locas, por más tontas, por más fáciles que ustedes piensen que sean, háganlas, ¿sí? Ya nosotros sabremos cómo desenvolverlos y cómo contestarlos como especialistas de la materia, ¿sí? Acuérdense que nosotros tenemos que hacer esa convicción o tenemos que presentar esa testimonio en base a la lógica, al razonamiento, tenemos que sustentarlo y por lo tanto se va a considerar veraz y aceptable. Entonces ustedes pregunten, ¿sí? Y era lo que yo les comentaba hace un rato, el perito tiene una doble función. Por una parte, cuidar de que su dicho, tanto en forma escrita como en forma oral, sea intachable, inatacable, y que haya el menor daño posible en una audiencia del oral, obviamente teniendo la práctica, teniendo las credenciales, teniendo todas las prevenciones y normativas aceptables para nosotros poder conducirnos dentro de una audiencia de juicio. Y la otra, bueno, pues es constituirnos o hacernos asesores del equipo de ustedes. No han explotado esa herramienta. Muchas de las veces la audiencia la llevan ustedes solos y hacen preguntas en materia, por decir, de psicología que no conocen o que sienten y piensan que van a conocer, o que el compadre me pasó el escrito y a él le funcionó, ¿sí? Hablen con el perito, dígale, ¿me puedes asesorar? ¿Cuánto más me cobras? ¿Sí? ¿Cómo podemos llegar a un buen acuerdo para que tú me vayas y estés ahí conmigo? A lo mejor no va a ser necesario, pero más vale que sobre a que falte, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la única manera en la que se pueden esgrimir y la que se pueden doblegar argumentos de la contraparte, ¿sí? E inclusive ahí estás haciendo un contraexamen, un contrainterrogatorio basado en la pericial que está sustentando, que está haciendo la contraparte, y te estás ahorrando el meter un metaperitaje, un contraperitaje o alguna otra escrito para refutar lo que se dijo en la audiencia, ¿sí? Entonces, consideren eso, tener a un perito en psicología o un perito de la intención que sea cuando haya ese tipo de audiencia. Y bueno, pues aquí está
la bibliografía que utilicé, códigos de procedimientos civiles, códigos de la práctica civil forense, el Código Nacional de Procedimientos Penales, y pues aquí están mis datos. Muchas gracias por sus atenciones. Muchas gracias, maestra. Pues cedemos el uso de la voz a alguien que tenga alguna duda, alguna pregunta, la maestra Astrid, referente a la ponencia que el día de hoy nos acaba de compartir. Adelante. El maestro, el doctor Julio César Ortega, adelante, vicepresidente. Muchas gracias. Muchas felicidades, doctora. Le agradezco todo el conocimiento que nos transmite. Y nada más, entendí que la conveniencia es mejor que se presenten ustedes con nosotros como abogados en la audiencia de juicio a un dictamen metajurídico, a una prueba metajurídica. No, lo que yo comentaba es que si ustedes tienen alguna situación en el cual el perito de la contraparte o bien el perito de fiscalía está presente y ustedes tienen que hacer una intervención para las preguntas de la misma, lo mejor o lo más conveniente sería que pudieran nombrar, así como nombran asesores jurídicos, que los coadyuvan, que los ayudan, también una persona en el área de psicología para poderlos asesorar en cuanto a las preguntas o las intervenciones que puedan hacer para poder pulir muchísimo mejor su defensa. Muchas gracias. A la orden. Muchas gracias, doctor. Adelante, doctor, presidente nacional. No se escucha, doctor. Referente al tema que nos hacía mención el doctor Julio, sí, nosotros los abogados nos atenemos a lo poco que conocemos. Entonces, sí es muy relevante llevar un asesor técnico para poder nosotros apoyarnos con las preguntas. Y lo vemos a diario en las audiencias de juicio, que realmente no hemos logrado capitalizar el auxilio de los asesores técnicos. Entonces, yo pienso que es importantísimo, pero la cuestión es de que no se le da la misma participación del asesor jurídico, porque ese sí tiene uso de la voz. Aquí no, realmente es como bien lo comenta usted, es la cuestión de prepararnos con las preguntas de acuerdo a cómo vaya desahogando la pericial, el perito contrario. Sí, así es. Lo que yo he vivenciado, doctor Pedro, es me han nombrado como pues coadyuvante o para ayudar dentro de la audiencia. Yo permanezco en la parte de atrás o muchas de las veces me ceden un lugar ahí donde están ustedes como defensa, como abogados. Y de repente pues empiezan su cuestionario, empiezan a hacer ciertos usos de tecnicismos los psicólogos, entonces voltea y me dice, oye, ¿y qué es eso? ¿Y qué le puedo preguntar? Ah, pues dile esto. O sea, ya van preparados obviamente con sus anotaciones, con sus preguntas, pero la participación mía como perito en psicología es como que estar vigilando, estar a la expectativa de qué es lo que van a contestar, y la utilización de ciertos tecnicismos o cuestiones que a lo mejor ustedes como abogados no entienden, pero como yo como psicólogo sí, decir, oye, te está tratando de decir esto, abusado. Entonces, hazle esta pregunta para que pueda caer en su propia trampa. Y la gran mayoría de las veces, ustedes como abogados no lo saben que pueden tener esos recursos. Simple y sencillamente es, a ver, hazme un cuestionario, ¿qué le puedo preguntar? ¿Cómo puedo contraatacar? Pero no saben que tienen ese as bajo la manga de decir, puedo llevar un perito en psicología, tenerlo ahí sentadito, y si lo uso, lo uso, y si no, pues chan, o sea, nada más la hora de consulta y se acabó.
pero si no, pues obviamente vamos a hacer un muy buen equipo y ahí voy a estar yo interactuando y haciendo preguntas de tal manera que que pueda yo incomodar a la contraparte y que la haga caer en lo que yo quiero caer para poder tener una defensa proactiva y como a mí me gustaría tenerla. Entonces, la gran mayoría de los abogados no lo saben. Yo no lo sabía hasta hace un año más o menos, que por ahí un abogado me dijo, oiga, y si me la llevo al juicio, sí, pues adelante, si a usted se lo permiten, yo voy y me paro ahí. Si me sacan de sala, pues con todo gusto la despejo, pero si no, pues le damos a la materia. Sí, bueno, ya por último, me llama mucho la atención y con toda la razón se la doy, es la cuestión de que al juez anteriormente, en el sistema anterior, o incluso a los mercantiles, o sea, que se llevan, desconozco yo si ya todo sea la oralidad, porque no es mi materia, pero eso de que el juez se jactaba de ser el perito de peritos. Entonces, pues es imposible que dominen todas las ciencias, definitivamente que requieren de conocimientos especiales, por eso está contemplado en el código, para despejar todas esas dudas y poder llegar a tomar una decisión que sea la correcta. Entonces, anteriormente me tocó a mí en varias ocasiones que no tomaban en cuenta las periciales y que a final de cuentas resolvían lo que ellos consideraban, o bueno, ya por no decir otras cosas, lo que todo el mundo estamos pensando. Entonces, sí es importante también de que los jueces les llegue la información completa. Yo recomiendo que eso que dice usted, esto de ir a juicio apoyados con nuestros asesores, sería lo elemental, porque si no, no vamos a obtener el resultado, porque como se vaya desahogando la audiencia, si nos entrega un cuestionario, yo pienso que no sería ético por parte del perito, si ya te está cobrando. Entonces, no, vámonos a llevarlos a las audiencias para apoyarnos realmente con el que conoce y que tiene la especialidad sobre el tema que va a versar su apoyo. Entonces, yo nada más felicitarla por lo que nos ha explicado, porque ha sido muy entendible, muy digerible su explicación, y sí hay cosas que la realidad, como abogado en lo personal, desconocía. Muchísimas gracias. Y la cuestión aquí es que es algo bien importante, el poder coadyuvar. ¿Por qué? Porque ustedes aprenden de nosotros y nosotros aprendemos de ustedes. Aprendemos por lo menos la jerga que ustedes utilizan de decir, oye, es un interdicto, oye, es violencia familiar, porque hay peritos que no tienen ni N idea de lo que están haciendo, de lo que están hablando, jurídicamente hablando. Entonces, por decir, yo que he tomado ¿cómo se llama? Sí, diplomados o cuestiones ahí en Comisión de Derechos Humanos, en la misma Suprema Corte para los niños y niñas y adolescentes. Hay muchos artículos que son muy amigables que puedes poner dentro de los peritajes. También hay muchos artículos, tesis, tesinas, jurisprudencias que puedes usar dentro de los dictámenes a tu favor, pero tú como perito en psicología te abocas nada más a la psicología pura y dura, y entonces cuando a ti te explican y te dicen, a ver, y utilizaste entonces el protocolo de actuación porque el artículo 81 dice que tienes que cubrir ¿cómo se llaman? Los nombres de los niños porque no puedes vulnerar su... Y tú te quedas así como que, ¿y de qué me estás hablando? O sea, no tengo ni idea. Muchos no saben el protocolo, que los tienes que grabar de voz y de video, que tienes que proteger ¿cómo se llama? Su nombre. O sea, ¿por qué? Porque te abocas nada más a lo que es la práctica clínica, la práctica psicológica, pero dejas de lado la cuestión jurídica que puedes aprender estando cerca de un abogado, ¿sí? Y esos son muchos errores de omisión que a ustedes les complican la existencia y que nosotros no terminamos de comprender ni de entender, y que al final de cuentas tenemos que hacerlo sí o sí porque estamos dentro del ambiente. Maestra, por último, ya para no fastidiar mucho. Bueno, yo dentro de la experiencia que hemos tenido a lo largo de estos años,
el protocolo de la Suprema Corte de Justicia, en donde intervienen menores, ¿cuál es su opinión? Porque yo, en lo que he visto en la práctica, la Fiscalía no los aplica. Porque, por ejemplo, ahorita decía usted videograbar, que es una obligación que tienen que cumplir con ella. Ya con el simple hecho de que la madre, si es tratándose de una menor, la madre diga que no se lleve a cabo, y yo veo que los jueces no ponderan eso, que es un protocolo que están obligados a aplicar, no por el simple hecho de que la negativa de la madre a grabar ya no lo llevan a cabo. ¿Qué opinión le merece eso, maestra? Bueno, en cuanto a eso, yo acabo de tomar un curso de la Suprema Corte de Justicia precisamente abocado a eso. Es de la impartición de las personas que imparten justicia para el ámbito de los niños, niñas y adolescentes, o para el ámbito infantil, una cosa sí, pero eran cuestiones específicamente especializadas en el protocolo, y el protocolo es bien claro, con cuestiones de violación, con cuestiones de falsa memoria, con cuestiones de que no se debe juzgar como se juzga a un adulto. ¿Por qué? Porque no tienen la especialidad ni la pericia. Quieren manejar a un niño como manejas a un adulto. ¿Sí? La fiscalía no tiene los recursos necesarios en el área de periciales. ¿Por qué? Porque no tiene ni siquiera una cámara pequeña de esas de caseras como para grabar el testimonio. Yo siempre mis grabaciones empiezo, soy la licenciada fulanita de tal, cédula profesional tal, bla, 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 y yo le pido permiso al niño, no a la mamá nada más, al niño le digo, ¿sabes qué? Por cuestiones de seguridad tuyas y mías, voy a tener que grabar esta conversación. ¿Me permites hacerlo? ¿Te sientes incómodo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, y eso no lo ponderan ellos, porque se sienten protegidos por una estructura gubernamental y se sienten intocables. Imagínese que le llegue un niño que dijo, es que el perito me tocó. No, ¿sabes qué? Mira, aquí está toda la actuación. En ningún momento me acerqué a menos de 1,5 metros de él. Se le dieron los papeles, se le platicó. ¿Por qué? Porque también, o sea, los pueden coaccionar, los pueden aleccionar, o sea, es también como perito la parte de protección tuya, ¿sí? Y eso lo hago yo porque soy perito particular y soy perito acreditado, pero ellos, como están dentro de una estructura gubernamental, piensan que no los van a tocar, que no les van a hacer nada, pero ahí de Dios donde les llegue una demanda, una denuncia o algo, porque el niño diga que o lo golpearon o lo pellizcaron o lo que sea, ¿cómo te vas a proteger? Entonces, a mí es algo que se me hace bien absurdo pedirle al adulto que te autorice cuando está tu seguridad como profesionista en juego. Esa es la manera en la que yo lo veo. Protejo al niño y me protejo yo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Se sigue cediendo por última ocasión el uso de la voz a alguien que tenga algún comentario con la maestra Astrid. Maestro Nelson, a sus órdenes. Astrid, buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Qué onda, Nelson? Buenas noches. Oye, maestra, ahí tengo una pregunta y creo que es muy válida para todos. ¿Qué problemas son los más frecuentes cuando un abogado pretende introducir un dictamen? Y me refiero al abogado, ya sea como defensor o como asesor, porque me queda claro que en la práctica los fiscales tienen un poquito más de horas de vuelo que nosotros. Pero por decir, en el caso de un asesor, de un abogado, ¿qué problemas técnicos tiene para poder introducir una pericial en juicio propiamente? Pues yo creo que ahí, más que problemas técnicos o problemas jurídicos, yo creo que más que nada son, digo, se oye mal, pero son trampas que hacen para que no se presenten documentos que saben que los van a evidenciar, porque muchas de las veces están mal redactados, están mal hechos, lo hacen por cumplir ciertos protocolos o ciertas
cuestiones, pero no tienen razón de ser. Entonces tú le avientas como un abogado particular un dictamen bien sustentado, bien especializado, que sabe que lo vas a desestructurar, pues obviamente volvemos a lo mismo, utilizan malamente la estructura gubernamental para hacer ese tipo de cosas. Entonces, no es nada más, porque yo es lo que le digo a los pacientes, o a veces cuando me ha tocado, sobre todo en lo familiar, que tengo que analizar a las personas involucradas, es que tú y tu marido se van a divorciar, ¿sí? Eso ya lo tienes claro, es que tú y tu marido ya convinieron que se van a quedar con la casa, el perro y los hijos, ¿ok? Que vas a dar tanto de manutención, ¿sí? Pero y después de que se acabe el proceso judicial, el proceso jurídico, ¿qué va a pasar? Entonces eso es lo que no ven las personas que están en la estructura gubernamental. Son muy cuadrados, es a fuerza lo que ellos dicen y lo que ellos hacen, ¿sí? Entonces obviamente que la cuestión con un abogado particular, como en el caso tuyo, que va a meter un papel en donde los vas a evidenciar, en donde los vas a poner en mal, en donde vas a ver que el trabajo que él está haciendo no tiene razón de ser, no tiene fundamento, es nada más Al parecer se salió. Ahí está. Listo, ya la vemos. No te va a dejar meter el documento. Entonces, no son cuestiones técnicas, son cuestiones, yo creo que hay estratégicas de las personas que no se preparan bien y que al final de cuentas utilizan malamente los recursos del pueblo. Ya es una cuestión política o no sé, de poder, que no debería de ser. No sé si alguien más tenga dudas. Tu micrófono, doctor, no se escucha. Perdón. Nada más una pregunta, maestro Nelson. Sobre la cuestión que preguntabas, maestro, es en la cuestión penal, me imagino. Como asesor jurídico, porque se mencionó ese término. Bueno, comparto la experiencia que nos ha dado un poquito de resultado, es que establecemos coadyuvancia primero en la acusación y tenemos la oportunidad de ofertar nosotros nuestras pruebas y hacer una acusación coadyuvante. Y dentro de esas pruebas podemos ofertar, porque en muchas ocasiones notamos que la fiscalía está floja en algunas de los medios de prueba que ofertó, y por consecuencia nosotros podemos fortalecer ahí con nuestros medios de prueba también. Lo decía yo, doctor, porque en una audiencia de juicio que tuve de manera reciente, me tocó estar del lado de la defensa, y una asesoría jurídica ofertó un dictamen justamente en psicología. Pues le pregunta el nombre y empieza a preguntar acerca del dictamen directamente. Obviamente vienen mis objeciones, en el sentido de que no estaban sentadas las bases todavía de esa información, no había salido todavía. Pues el juez me empezó a declarar por ejemplo las objeciones. Lo que me llamó mucho la atención es justamente que la asesoría jurídica particular no supo cómo introducir ese dictamen. Entonces, era por eso que el tema de la pregunta, bueno, pues estuvimos ahí, no sé, cerca de 30 minutos haciendo objeciones, hasta que mi socio por ahí se le ocurrió solicitar la exclusión. Se le revocara a la abogada, porque aunque serían intereses en contrario de la defensa, sin embargo también tiene derechos la víctima y con la finalidad de evitar una reposición de procedimiento, sobre todo se le revocara a la asesora jurídica, porque el código también establece que debe ser una profesionista, obviamente contar con esas capacidades, pues igual en igualdad de condiciones que un defensor,
y se le revocó el cargo y se le dio vista a la Comisión Estatal de Víctimas. Y eso fue lo que me llamó mucho la atención, o sea, él no supo cómo introducir el documento y luego al final de cuentas dice, bueno, y le cedo el uso de la voz a la fiscalía, y la fiscalía dice, pues es que la información es muy vaga y muy imprecisa, sobre qué tópico voy a preguntar si aún no ha fluido información. Y pues se terminó revocando a Zoraida Jurídica, por eso preguntaba si ese tipo de situaciones ha sido regular con ella, al menos en los dictámenes particulares, porque es importante saber cómo debemos de introducir ese documento, porque obviamente vamos a esperar objeciones y pues, somos defensa por parte de la Fiscalía y por parte de la Asesoría Jurídica. Sí, bueno, a mí lo que ha pasado es que obviamente me piden el dictamen y corren traslado, inclusive a veces hasta dentro de la misma audiencia para que no se hagan omisos. Pero sí, yo creo que ahí ya entendí un poquito más la pregunta, Lick. Ahí la cuestión es que volvemos a lo mismo, la falta de profesionalización. Y muchas de las veces también los mismos abogados buscan gente por fuera que no sea perito oficial, que no esté certificado, porque les dan una lana, porque se van a michas, por lo que usted guste, quiera y mande, pero eso tiene un costo bastante alto ya estando en juicio. ¿Por qué? Porque no tienes tú una persona que tiene la experiencia, que tiene la frescura de la información y que sobre todo te va a coadyuvar jurídicamente hablando, forensemente hablando, no clínicamente hablando, porque si yo en este momento me pongo a hablar con ustedes acerca de la depresión clínica, la gran mayoría se va a quedar así como que, ¿what? Es como si ustedes se ponen a hablar conmigo de códigos a profundidad, de jurisprudencia, me va a quedar así como que, pues no puedo participar porque no sé del tema que están tocando. Entonces yo creo que también esa es otra de las partes. El que hay una lista oficial de peritos, tanto estatal como federal, y que no se hace uso de ella, porque he sabido de peritos, ¿sí? Que fueron peritos de la lista, que ya no lo son, y que lo siguen contratando para ir a juicio. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué devalúas el trabajo de una lista que a nosotros nos piden que nos certifiquemos y que nos piden que tengamos ciertos números de horas para poder ingresar nuevamente? Y vas con tu compadre o vas con porque nada más lo avala la Universidad Autónoma de Nuevo León o porque lo avala la UDEM, pues sí, pero al final de cuentas va a tener un costo para ti. Si eres realmente profesional, porque pues obviamente hay muchos abogados que son muy sinvergüenza y dicen, pues hágale como usted quiera, pero los que realmente quieren y aman de hueso colorado la profesión, pues ha habido gente que a mí me ha dicho, oye, ¿sabes qué? El perito cobra tanto, pero vale la pena que lo pagues porque nos va a ir muy bien. Eso es lo que se debe de cuidar, de preservar y de conservar. Entonces, no vale de nada ir a meter una queja a un ministerio público o a un fiscal si pues tú por tu lado también estás haciendo cosas que no se deben de hacer. Es correcto. Muchas gracias, maestra. La maestra Alejandra Montoya, adelante en una pregunta. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Bueno, antes que todo, felicitar a la maestra, exponente, excelente su tema. Y yo quiero compartir las dos caras de la moneda, ¿sí? Yo soy terapeuta familiar, soy trabajadora social también. Y bueno, estoy por concluir ya en diciembre, si Dios quiere, lo que viene siendo la licenciatura en Derecho. Entonces, pues estoy muy emocionada y conozco a grandes rasgos. Es maravilloso complementar. Créanme que es bien importante los peritajes sociales, los peritajes psicológicos. Yo soy especialista en adicciones también. No he podido, tenido la oportunidad ahora sí de presentarme formalmente como perito, porque el tiempo me lo impide, pero abogados, realmente sí les sugiero que tomen en cuenta todo lo que la maestra ha comentado. O sea, se enriquece mucho un caso. Yo he apoyado a algunos maestros que piden mi opinión, piden mi punto de vista para llevar a cabo familiares, penales, y créanme que es un complemento bastante padrísimo. Entonces, pues bueno, felicidades, maestra. Y ojalá que sí tomen en cuenta todo lo que ella ha dicho, y vale la pena porque hace un equipo bastante grande, que enriquece mucho el trabajo de ustedes, abogados que están litigando, y pues enhorabuena, maestra, y muchas gracias por la información. Gracias. Muchas gracias, maestra. Don Pedro, doctor, levantó la mano. No, ya no. Ya fue mucho. Ok.
La mano arriba. Bueno, pues sin más que agregar, y en virtud de que ya reina el silencio, vamos a dar por concluidos los trabajos. Ingeniero Ramón Espinosa, por favor, si nos puede compartir en la pantalla. Maestra Astrid Rodríguez de León, es un honor que nos haya compartido su luz esta noche, 29 de noviembre, que es la última sesión ordinaria de este año, y por eso nos va a quedar en la memoria esta magistral conferencia que nos acaba de compartir. El Colegio de Abogados le otorga un reconocimiento a la maestra Astrid Rodríguez de León por su colaboración y apoyo en la realización e impartición de la conferencia magistral en fecha 29 de noviembre del año en curso, con el tema la prueba pericial psicológica en audiencia de juicio. Dado y firmado el 29 de noviembre del 2021 por el presidente nacional del Colegio de Abogados y Criminólogos del Estado de Nuevo León, AC, el doctor Pedro García Cantú, y por nuestro vicepresidente del Colegio de Abogados y Criminólogos del Estado de Nuevo León, AC, el doctor Julio César Ortega González. Un eterno agradecimiento en representación de nuestros presidente y vicepresidente y de toda esta asociación colegiada que le hacemos a usted, maestra Rodríguez de León. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues más que agregar, doctor, le cedo el uso de la voz para cerrar los trabajos. Yo quisiera que el doctor Julio, en su calidad de vicepresidente, si todavía nos acompaña, sí, ya lo vi, nos hiciera el favor de cerrar esta conferencia, por favor, doctor. Con su venia, presidente. Maestra Rodríguez, la verdad es que estamos encantados por este tópico tan importante para nosotros los abogados de oralidad, y pues cómo con su estructura se desenvolvió y cómo pues nos deja también sembradas dudas para que en siguientes audiencias de juicio podamos sugerirla a usted, ¿verdad?, a profesionistas como usted, pues para coadyuvar en estas audiencias de juicio, lo cual le agradecemos eternamente. Muchísimas gracias al Colegio de Abogados y Criminólogos del Estado de Nuevo León, Asociación Civil. Muy amable. Gracias. Todos. Muchas gracias, doctor, y muchísimas gracias, maestra, por habernos compartido unos pocos de los muchos conocimientos que usted tiene. Muy agradecido. Muchas gracias por la invitación, me gustó mucho platicar con ustedes, no tenía el gusto de conocerlos, nada más ahí el licenciado Nelson me ha contado de ustedes, espero tener la fortuna de saludarlos físicamente pronto, y pues a la orden, lo que ustedes ocupen, tanto en lo profesional como en lo académico, y yo les pueda aportar con todo gusto, pues soy materia dispuesta. Muchas gracias, muy amable. Una pregunta, ¿la presentación fue compartida en redes de WhatsApp? No, pero ahorita se la mando al link Héctor, o lo mando ahí al grupo para que ustedes lo puedan tener. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias, que pasen bonita noche. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches a todos. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Compadrito. Gracias. Hasta luego. Saludos. Ya, muy bien. Gracias. Saludos a todos. Qué amables. Salud.